Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo le vamos a hablar sobre el cálculo del costo de capital, el COT igual. Los integrantes son Bujay Coleticia, Eguizabal Pedro, Sainz Esther, Salinas Denise y quien les habla, Marino Fiorella. En el mundo actual los negocios han evolucionado a tal punto que es imprescindible llevar una evaluación mediante ecuaciones e indicadores que nos permitan proyectar, analizar y comparar los tipos de riesgos y tipos de costos que involucran a la empresa u organización para así tener la mejor decisión y tomar la mejor decisión posible. En este trabajo hemos resaltado los aspectos más relevantes en cuanto a las fuentes de financiamiento y a su vez también las incidencias que están dentro del balance general. Para comenzar hablaremos sobre el costo de capital. El costo de capital es el costo que incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de recursos propios. Su fórmula es RF, que significa que es la tasa libre de riesgo, más BI, entre paréntesis RM menos RF, que significa la prima de la empresa. El costo de capital contribuye a la mejora de la eficiencia de la empresa, ya que optimiza el ratio del costo-beneficio. También permite analizar el modelo financiero de la empresa a través de su análisis de fuentes de terceros o fuentes de recursos propios. También detecta las necesidades que tiene la empresa mediante sus márgenes de beneficio y también analiza el costo unitario de producción. Continuamos con el costo de oportunidad de capital o COT. El costo de oportunidad de capital también se le conoce como tasa de descuento o tasa mínima de retorno o interés. En otras palabras, el costo de capital es el costo que se origina a tomar una determinación que provoca la renuncia de la otra. Cuando se toma una decisión, se abandonan los beneficios de la segunda, otra mejor opción. A estos beneficios, en este caso el costo de oportunidad viene a ser a los beneficios perdidos a descartar la siguiente mejor opción. Este término fue creado por Friedrich Wurlitzer en su teoría Economía Social en el año 1914, donde indica o donde define como aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión. La fórmula que podemos ver del costo de oportunidad de capital es TF más R, donde TF es el rendimiento fijo de capital y R es el riesgo del negocio. Como podemos ver en la imagen también, vemos que el costo de oportunidad es cuando tomamos una decisión, al elegir una decisión, se renuncia a otra. Esa renuncia tiene un costo. Ese costo se le llama costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es el valor de la mejor opción a la que se renuncia. Continuamos con el COT como concepto financiero. El COT como concepto financiero tiene que ver en la valoración de riesgo que se debe hacer por un lado y por el otro lado en la rentabilidad que no ha sido analizada para obtener en un negocio, considerando así la posibilidad menos afortunada. Las empresas pueden tomar estas decisiones para buscar capitales que les permitan mejorar así sus recursos propios y disponibles. Entre las características que tenemos del COT es que el COT es un concepto a largo plazo, mide su rendimiento esperado a largo plazo, por lo cual se sustenta mediante expectativas y proyecciones. En ese sentido, el rendimiento esperado no siempre es el rendimiento exacto que ha sido calculado, pero sí se puede acercar mediante los próximos periodos llegando al rendimiento esperado. El COT también conlleva siempre un riesgo. Una empresa debería usar ese rendimiento esperado como un rendimiento o riesgo equivalente. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos el costo de oportunidad y nos hacemos la pregunta: ¿qué beneficios trae elegir la opción A y qué beneficios trae elegir la opción B? ¿Cuál sería la mejor opción y qué estoy rechazando a tomar alguna decisión, ¿no? Esto siempre nos debemos preguntar, ya que cuando tomamos una decisión implica escoger y renunciar a otra. ¿Cómo calcular el costo de oportunidad en la planificación financiera? Bueno, para hacer este cálculo
y tomar una decisión financiera, hay unos siguientes pasos que de repente nos pueden ayudar y podemos poner en marcha, ¿no? Comenzamos con identificar todas las opciones posibles y sus beneficios, los beneficios que nos pueden otorgar. El segundo paso sería calcular los gastos para saber cuánto aplica o cuánto tendremos que invertir por tomar esa decisión. Analizaremos el retorno de cada opción y a su vez también el costo de oportunidad y los riesgos que conlleva tomar esa decisión. Y por último, elegir o seleccionar, elegir la opción que más nos conviene con la que tengamos mayor beneficios, considerando los costos que representa y las ganancias que genera. Es siempre recomendable también analizar la diferencia entre una opción que elegiste y la que no se eligió, para así tener en una balanza las decisiones y poder sacar unas conclusiones acerca de este tema. Factores a considerar al utilizar el COC. Los factores son, es la tasa de retorno de inversión, como lo mencioné. También un factor que tiene que ver mucho es la inflación, ya que también influye y altera el rendimiento esperado. También, no necesariamente, como lo mencioné anteriormente, el rendimiento esperado vaya a ser el rendimiento que se obtenga, porque siempre hay un riesgo para todo, ¿no? Y finalmente, la mejor manera de calcular el costo de oportunidad es comparando diferentes proyectos, ¿no? Y viendo en cuál me conviene más, ¿no? Y cuál fue el menor o mayor costo de oportunidad. Muchas gracias. Continuando con la exposición, me toca hablar sobre el costo promedio ponderado del capital. Es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. También permite medir y comparar diferentes tasas que ofrecen las oportunidades de negocios para decidir si el negocio es rentable o no. Además, también se utiliza para evaluar el rendimiento de la organización y garantizar que ésta cumple una estructura financiera eficaz. Por su sencillez y su interpretación, se recomiendan para todas las empresas, sean pequeña, mediana y grande empresa. Su importancia: mide la tasa de rentabilidad, permite tomar como referencia para evaluar proyectos relacionados con la empresa. También es usado para evaluar proyectos en los cuales considera el riesgo y el valor del dinero en el tiempo. Para el costo promedio ponderado, tenemos también las fuentes de financiamiento, que se dividen en dos, en internas y externas. En internas tenemos las ganancias retenidas, las ventas de activos, la reducción de capital de trabajo. Las externas se dividen en tres: largo plazo, medio plazo y corto plazo. En el largo plazo podemos tener las emisiones de acciones, bonos, préstamos a largo plazo y las concesiones. En medio plazo tenemos los arrendamientos, compraplazos y préstamos a mediano plazo. Y en corto plazo tenemos el sobregiro, el crédito comercial, el factor y el préstamo de corto plazo. Factores que afectan al WACC. Son factores que escapan al control de la compañía, que son tasas de intereses, tasas tributarias, políticas de dividendo. También hay otros factores externos, los cuales pueden afectar al WACC, que son los impuestos corporativos, las condiciones del mercado, las condiciones económicas. Los impuestos tienen las consecuencias más obvias. Los impuestos corporativos, mientras que sean más altos, reducen el WACC, y mientras que los impuestos sean más bajos, suben el WACC. Si el WACC aumenta y se sitúa por encima del ROCE, la inversión perderá valor, no será rentable. Datos que requiere para el cálculo de WACC son las tasas y los montos. La fórmula de WACC está compuesto por costo de los fondos propios por fondos propios entre los fondos propios más la deuda financiera más el costo de la deuda financiera por 1 menos la tasa impositiva por la deuda financiera entre fondos propios más deuda financiera. ¿Cómo calcular el costo de capital promedio ponderado? Se puede ver de tres perspectivas. Los activos, que viene a ser la tasa que se debe de usar para descontar el flujo de caja esperado.
De los pasivos, que es el costo económico para la compañía de atraer la capital al sector. Y de los inversores, el retorno que estos esperan al invertir en el patrimonio o en la deuda para la compañía. En este cuadro es un ejemplo de la tasa de descuento, justamente de una de las tres perspectivas de cómo calcular el WACC. Primero, se tiene el capital. Una vez que se tiene la capital, esa capital está invertida a una cierta rentabilidad, la cual conlleva al costo de oportunidad, o sea, al COT, que lleva la tasa de descuento. Segunda opción, no se tiene la capital. No tener, se solicita un préstamo. Una vez que solicite el préstamo, podemos hacer la inversión, que es el costo de capital, la cual también nos conlleva a la tasa de descuento. Y la tercera opción, tenemos una parte propia más una parte de préstamo. La parte propia tendría que ser el costo de capital propio. Y lo que es del préstamo es el costo de la deuda. La suma de ellos dos nos da el costo promedio del capital, la cual también nos conlleva a la tasa de descuento. Como podemos ver, de las tres maneras, siempre de costo oportunidad o el costo de promedio de capital y el costo de capital, siempre nos va a llevar a la tasa de descuento. Uso del costo promedio ponderado del capital. Los usos son los siguientes: como tasa de descuento, para las valoraciones de proyectos de inversión, para proyectos que tienen el mismo riesgo que los activos y operaciones realizadas para la empresa. Es muy usado también para descontar flujos de efectivo para proyectos de infraestructura, de construcción y de proyectos en general, para inversiones a largo plazo. También tenemos dos acciones que utilizan mucho más el tema del uso del costo de promedio, quienes son los analistas de valores. Usan cuando el valor de las inversiones y cuando determinan cuál deben de elegir, como por ejemplo el análisis de flujo efectivo descontado. Uno puede aplicar el WACC como la tasa de descuento para flujos de efectivos futuros con el fin de derivar el valor presente neto del negocio. También están los inversionistas, que lo utilizan muy a menudo como un indicador de si vale la pena o no invertir. En pocas palabras, podemos decir que la tasa de rendimiento mínima aceptable a la que una empresa produce rendimientos para sus inversionistas. Ventajas y desventajas del WACC. La principal ventaja del WACC es que determina el costo de la inversión independientemente de las fuentes de financiación. Esto es para determinar una tasa de rendimiento superior a la del costo promedio ponderado y que por tanto genera valor agregado para los accionistas. Otra ventaja es que, dado al pago de intereses, permite descontar el impuesto. La ventaja del WACC es que al no pronosticar flujos de entrada o salida, no se sabe si efectivamente se obtendrá un rendimiento que cubra el costo o lo supere. Otra desventaja del WACC es que al no pronosticar flujos de entrada o salida, no se sabe si efectivamente se obtendrá un rendimiento que cubra el costo o no. Por otro lado, uno de los inconvenientes del WACC supone que la estructura de capital se mantiene constante, por lo que no contempla la posibilidad de que en el futuro la empresa pueda crecer o pueda tener un endeudamiento. Buen día, mi nombre es Denise Salinas. En esta oportunidad voy a explicar el caso práctico número 2. Mostramos en pantalla a la empresa Somos Finanzas, en la cual estamos observando el balance general de los 3 últimos periodos. Como pueden ver, el balance general conformado por el activo, pasivo y patrimonio de los 3 últimos periodos, que es la base por la que vamos a empezar para poder calcular el WACC o el costo promedio ponderado del capital. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar con la siguiente lámina, donde vamos a explicar paso a paso cómo obtener el WACC. Primero vamos a calcular o extraer del balance general los datos como pasivo no corriente, patrimonio y total. Por eso dice primero calculamos DEB. Entonces, para resolver nuestro ejemplo, el caso práctico del WACC,
vamos a sacar esta información de los 3 últimos periodos. Una de las formas es usar los datos de cada periodo o, como dice la segunda opción, este paso podemos basarnos en distintos métodos y lo general es obtener un promedio, ¿no?, de los 3 o de los 5 últimos periodos de la empresa. En este caso, para nuestro caso, va a ser los 3 últimos periodos, ¿ok? Entonces, hemos sacado un promedio de los cuales vamos a trabajar con las cifras promedio, ¿ok? Debemos aclarar que en el pasivo nos basamos únicamente con el pasivo no corriente, ya que el costo promedio de capital es utilizado para evaluar proyectos de inversión, ¿ok? Como sabemos, casi siempre la inversión se requiere un mediano a largo plazo. Entonces, continuamos. Segundo paso que debemos realizar es obtener el KD y la T. ¿Qué es el KD? El KD normalmente es la tasa efectiva referencial. En nuestro caso vamos a sacarlo de la del Banco Central de Reserva y vamos a usar el producto corporativo. Para nuestro caso va a ser 9.19%. Y la T normalmente corresponde a la tasa impositiva que pagan las personas naturales o sociedades por sus ingresos obtenidos. En nuestro ejemplo, para nuestro ejemplo, vamos a usar el 30%, ¿ok? Entonces, como ya tenemos estos 2 datos más adicionales, el tercer paso a seguir va a ser el método a utilizar, para nuestro caso va a ser el ROE, ¿no? Donde vamos a reflejar las utilidades netas de los últimos periodos, ¿ok? Entonces, el método más factible y más sencillo, normalmente, se saca del balance general y del estado de resultados, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y para este caso, en el cálculo del ROE estamos utilizando las utilidades netas y el patrimonio de los 3 periodos, igual. Entonces sacamos un promedio de estos tres periodos, de estas 3 cifras, y el promedio nos sale 15.66%, al cual nosotros le vamos a poner la sigla KS, ¿ok? Entonces, como cuarto paso tenemos el cálculo en sí del promedio del costo del capital, entonces el WACC, ¿ok? Estamos mostrando en pantalla la fórmula y al lado derecho estamos viendo los datos que hemos extraído ya, el KD, la tasa, el KS, que es el promedio del ROE, la DEV, que hemos conocido como el pasivo no corriente, el patrimonio y el total, ¿ok? Entonces, aplicamos la fórmula a nuestros datos y ahí vemos que al aplicar la fórmula tenemos un WACC de 14.28%. Siendo así, vamos a interpretar nuestras cifras, ¿ok? ¿Cómo interpretamos? O el quinto paso que normalmente se hace en este tipo de operaciones es evaluar. Entonces, tenemos como primera evaluación que nuestra empresa tiene un costo ponderado de capital de 14.28%. Este valor normalmente significa cuánto le cuesta a la empresa invertir en cualquier proyecto, ¿ok? Esta va a ser nuestra primera conclusión. Lo segundo va a ser que dice, el WACC también se le conoce como un costo de oportunidad, o como el TIO, ¿no? La tasa interna de oportunidad. En sí, lo que significa que la tasa debe superar para que el proyecto sea rentable, ¿ok? Es la tasa que debería superarse en cualquier proyecto y nos asegura la rentabilidad de ello. Lo otro es por ello que cuando tomamos decisiones sobre aceptar o no un proyecto de vital importancia para la empresa, es que la TIR sea mayor a nuestro WACC, ¿no? Al 14.28 en este caso. Entonces, y por último, vemos que también que el costo de la deuda es muy bajo comparado al costo del capital propio. ¿De dónde sacamos el costo de la deuda y el costo del capital propio? Para nuestro ejemplo, tenemos a 0.97 y 13.31, que lo podemos observar aquí en esta pantalla previo al WACC, ¿no? Si ustedes ven una línea arriba o una línea arriba del WACC, tenemos 0.97 más 13.31. Entonces, esa es la última conclusión que estamos sacando, ¿no? Dice que el costo de la deuda es muy bajo con referencia al costo del capital. Esto se debe a que principalmente 2 razones. La primera, que la estructura de financiamiento a largo plazo de la empresa actualmente
está sustentado prácticamente solo en el capital propio, ¿ya? Y lo segundo, que vemos que el KDE, o sea, el 9.19% que sacamos del Banco Central de Reserva, es mucho menor que el KS, ¿no? Y el KS, recuerden que es el promedio de nuestro ROE. Entonces, de esta manera podemos evaluar si un proyecto es viable, es rentable o no para la empresa, aplicando la fórmula del WACC. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Bueno, siguiendo con la exposición voy a presentarme. Mi nombre es Polo Guizábal y a continuación voy a presentar unos casos prácticos sobre empresas pequeñas a medianas, las cuales las he puesto sobre un escenario un tanto ajustando a la realidad, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos al caso práctico número 3, el cual nos dice que la empresa económica SAC desea financiar un proyecto cuya inversión es de 1 millón de soles. En una junta de accionistas se decidió que estos aportarían 400.000, esperando obtener una rentabilidad del 7%. Asimismo, se optó que la diferencia se obtendría a través del Banco Interbank, los cuales cobrarán un interés anual del 3%. Por otro lado, se pagará un impuesto sobre las ganancias del 29%. Entonces, ¿cuál sería el costo del capital sobre el cual se medirá la rentabilidad económica de este proyecto? Entonces, tenemos los datos de esta redacción, de los cuales vamos a proceder con la siguiente fórmula, el cual es la WACC. La WACC, conocida así por sus siglas en inglés, o también como costo de oportunidad de capital. Entonces tenemos aquí la WACC, que es 0.03, que es el interés que nos cobra el banco por su inversión de esta, que son 600.000, entre la inversión del proyecto en sí, que es 1 millón, por 1 menos la tasa del impuesto, que es el 29%. A esto le sumamos el 7% que se espera que ganen los inversionistas por su inversión de ellos sobre la inversión del proyecto en sí. Entonces, interpretando ya estos datos, tenemos que la WACC en este caso nos da 0.04078, lo cual lo podemos aproximar a un 4%, ¿no? Entonces, por lo tanto, el costo de capital sobre el que mediremos esta rentabilidad económica será un 4%. Entonces, para el siguiente caso práctico, tenemos a la Vega S.A., la cual pretende conocer el costo de capital sobre una inversión que consiste en una compra de un inmueble industrial por 10 millones de soles. Esta inversión se financiará con fondos propios de la empresa por un 40%, siendo el coste de oportunidad de esta aportación el 13%, y el financiamiento restante proviene del préstamo hipotecario con un interés del 5%, y el impuesto sobre las sociedades se cobrará por el 30%. Entonces, ¿cuánto sería el costo de capital? Entonces, extrayendo los datos, tenemos que el financiamiento propio es de 4 millones y el préstamo hipotecario sería por 6 millones. Entonces, el costo de oportunidad es de 13% y el interés del crédito hipotecario sería 5%. Entonces, usaremos la siguiente fórmula, el CPCC, lo cual es el costo promedio ponderado de capital, lo cual es la misma. Si se van a dar cuenta ustedes, tenemos en este caso el KPM, que es el costo de oportunidad de capital propio. Entonces seguimos con esta fórmula reemplazando. El CPCC sería igual a 0.13, lo cual es el interés del costo de oportunidad del financiamiento propio, que son 4 millones, sobre la inversión, que es 10 millones, que es el costo del inmueble, más el interés que nos cobra el banco o el financiamiento de crédito hipotecario, esto multiplicado por el 30% que son de los impuestos, ¿no? 1 menos el 0.30 o el 30% que son de los impuestos. A esto lo multiplicamos por el financiamiento del crédito hipotecario, que son 6 millones, sobre la inversión, ¿no?, en sí, que son los 10 millones. A este resultado nos da el 0.0730, ¿no?, que lo podemos aproximar al 7.30%. Entonces, por lo tanto, el costo de capital de esta operación sería el 7.30%, ¿no? Siguiendo con los casos prácticos, tenemos a la empresa Sol de Oro SAC, que tiene acciones por un valor de 1.000 soles cada una.
Entonces ellos requieren hallar el costo de promedio ponderado de capital si sus fuentes de financiamiento son una deuda externa por el 40% a un costo del 25% y los accionistas tienen una participación del 60% y su tasa mínima del retorno requerida por ellos es del 20%. Si tenemos que la tasa del impuesto es del 30%, entonces tenemos los datos ahí. Entonces usaremos la siguiente fórmula, la del WACC, en la cual en sí no nos importa el valor de la acción o de los activos, porque nos están pidiendo una proyección de la rentabilidad que tendría esta empresa, ¿no? Entonces vamos a usar solamente los datos del problema, en el cual el WACC sería igual a 60%, que es la participación, por el 20% de la tasa de retorno, más el 40% que es la deuda externa, el financiamiento, por el 25% que es el costo de capital, y a eso lo multiplicamos por 1 menos el 29% que es el impuesto, ¿no? Esto nos da un resultado de 19.1, que sería el 19%, lo cual se estaría proyectando, ¿no?, la empresa para una rentabilidad mínima por esta inversión de 19.1%. Para finalizar con nuestros pequeños casos prácticos, tenemos a la empresa Paraíso, que tiene un costo de oportunidad de 3.5% y representa el 10% del total de sus fuentes de financiamiento. Por otro lado, el aporte de los accionistas representa el 45% y tiene un costo del 8%. Asimismo, tomaron un préstamo bancario que representa la diferencia de sus fuentes de financiamiento para la nueva inversión que estiman viabilizar. El impuesto sobre el beneficio, impuesto a la renta, es del 25%, entonces nos piden calcular el coste de capital promedio ponderado después de impuestos si el coste de sus deudas es de un 6%. Entonces tenemos los datos. Entonces, al igual que el caso anterior, en esta oportunidad no nos interesaría cuánto vale las acciones o el activo que tiene la empresa, ya que en este caso vamos a proyectar, según los datos que tenemos, cuánto es el costo medio ponderado de capital, ¿no? Entonces, en este caso sería el WACC, que es el 45% del costo de los accionistas, ¿no?, por el 8%, que viene a ser su interés, y más el 90% que es el financiamiento bancario, y a eso lo multiplicamos por el 6% que se espera que sea el coste de sus deudas, y lo restamos sobre 1 menos el impuesto a la renta, ¿no?, que es el 29%. Este resultado nos da un WACC de 0.07434, lo cual lo podemos aproximar a un 7.43%. Por lo tanto, el coste medio capital de esta empresa, que se proyecta tener esta empresa, sería 7.43%. Para finalizar, y a manera de recomendación, podemos decir que si tenemos en cuenta el cálculo de este WACC, cada empresa podría optar por mejores medidas o estrategias para minorizar sus costos de capital y con esto obtener un mejor rendimiento en su inversión. También es importante tener en cuenta los indicadores de cada fórmula del WACC, ya que debemos optar por el que mejor se amolde a la estructura de nuestra empresa, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar o a servir para tomar decisiones más efectivas, ¿no? Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesor. Bueno, siguiendo con la exposición. Para realizar un proyecto se requiere una inversión de 4 millones. Tenemos fuente, porcentaje y el monto total, ¿no?, de todos los aportantes. También tenemos inversionistas, otras empresas y el banco, ¿no? En porcentaje, los inversionistas aportan el 50%, otras empresas aportan el 25% y el banco también aporta el 25%. Y en el monto, inversionistas aportan 100 millones y otros bancos 150 millones y el banco aportaría 150 millones. Y en total sería 4 millones para invertir un proyecto, ¿no? ¿Cuál sería la
TEMAR, ¿no? ¿Cómo se calcularía? Bueno, el inversionista tendría que aportar el 8%, otros bancos el 10% y el banco aportaría el 35%. En caso del banco es más sencillo, ya que este nos cobra una tasa de interés, ¿no? Anualmente el 35%, por lo que está automáticamente nuestra TEMAR, ¿no? Entonces, ahora con el siguiente fórmulas vamos a calcular el TEMAR, ¿no? De cada uno de ellos. Sería de inversionistas, otras empresas y el banco, ¿no? El TEMAR, entonces tenemos, como hemos visto en el otro cuadrito, tenemos el 60% de la inflación más el 8% de premio, ¿no? Que sería al riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el TEMAR? El 6 más el 8 y más, entre paréntesis, sería 6 más 8. Entonces, los porcentajes se transforman a decimales. Entonces, saldría el TEMAR 0.62 de inversionistas, ¿no? Pero si sería al contrario, sería 62. Como ahora estamos aplicando el porcentaje, sería 0.62. En otras empresas sería el TEMAR también el 60% de inflación más el 10%, solo cambiaría por la tasa, ¿no? Que sería el 10%. Entonces, el TEMAR sería 6 más 10, entre paréntesis 6 por 10, ¿no? Y lo transformamos el porcentaje a decimales. Entonces, en este caso, la respuesta del TEMAR sería 0.76, que sería en decimales, ¿no? Ahora, en el banco sí solo es el 35%, pero tenemos que recordar que ya está definido el banco, ¿no? Ya el porcentaje ya lo tiene, ¿no? Entonces, sería 0.35. Ahora debemos ponderarlo, ¿no? Como ya he dicho, fuente tenemos inversionistas, otras empresas y banco, ¿no? Aportación tenemos el 60% de inversionistas, en otras empresas el 30% y el banco 30%, ¿no? Y el TEMAR que hemos calculado sería 0.32, 0.76 y 0.35 que no varía en el banco, ¿no? Entonces, el ponderado sería de inversionistas 0.19, otras empresas sería 0.228 y en el banco sería 0.1050. Y el total, la suma total, la global mixta sumatoria sería 0.52. Pero a ese 0.52 ahora tenemos que transformar a porcentaje, ¿no? Que sería 0.52.50%, ¿no? Que sería el TEMAR. Bueno, en conclusión del ejercicio sería el TEMAR del capital debe ser el resultado 52.50%, lo que quiere decir que el proyecto debe tener este rendimiento mínimo para sortear el costo del capital. Si no gana esto, no podrá ni siquiera los costos mínimos del capital. Por lo tanto, la empresa no será rentable. Si en caso contrario ganamos menos 52.50 menos, digamos 51, la empresa no tendría rentabilidad. En conclusión sería entonces, esta investigación que hemos realizado nos va a poder llegar a ser indispensable la estructura del capital, ¿no? Para tomar unas decisiones financieras de una empresa, lo cual se basaría en el costo de oportunidades del capital que se ha invertido para alcanzar una meta, ¿no? De una empresa, y también maximizar la inversión. También se debe evaluar la estructura del capital y ver la relación que tiene como riesgo, ¿no? También evaluar el rendimiento, ¿no? También podemos llegar a una deducción para que la inversión de un proyecto nuevo o ya posicionado en el mercado
es necesario tener una información completa de una empresa, ¿no? Histórica, legal, económica y financiera, para poder tomar mejor decisiones en base al cálculo del COF y el WACC. Recomendaciones serían: debemos tener en cuenta variables del mercado, ¿no? De cada seguimiento, y también el riesgo del país para realizar las proyecciones y el cálculo de COF, ¿no? De no contar con esta información podemos recurrir a informar al público, ¿no? De analizar y hacerlo entender, y así internacionalizarle, ¿no? También otra de las recomendaciones sería recomienda usar el WACC, ¿no? Como una herramienta financiera, debido a que como consecuencia ayudaría a la empresa a identificar la estructura correcta de sus obligaciones y proyectos a futuro. Otra de las recomendaciones sería: las empresas llevan la contabilidad básica de sus operaciones para poder realizar el análisis del estado financiero y el cálculo de proyecciones a futuro y el cálculo de COF, ¿no?